Hola, ¿qué tal, Eva? Buenas noches, bienvenida al podcast de Breaking Wine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Pues nada, muy agradecido del tiempo que nos estás brindando para venir a hablar de tu proyecto súper interesante que ya nos contarás, que yo te voy a tratar de hacer todas las preguntas que me han surgido después de bueno, te sigo en redes sociales y luego también vi el evento que me compartiste que está en YouTube, que ya pasaremos el link para que lo vean las demás personas. Pues empapándome un poco de todo tu proyecto, a pesar de que me seguía, pues todas las preguntas que tengo espero que nos den tiempo en este ratito. Muy Vale, agradecido y pues nada, muchas gracias por estar aquí en el podcast. hombre, agradecida yo por darme la oportunidad de tener un huequito en tu espacio y encantada. Las preguntas que me quieras hacer, pues aquí estoy para contestar todas las que quieras. Muy bien, Eva. Pues Eva, tú y yo nos conocimos en un evento de una cata online ya hace año y medio, yo creo, de Sí, uno de los vinos de BCA, una cata online con exactamente. una herramienta ahí tecnológica que estuvo ahí diferente y que después y escribiste un artículo sobre Sí. esa noche en una revista digital y no, bueno, te había dado las gracias, pero ahora aprovecho para dártelas aquí online. Gracias por haber escrito sobre el proyecto de Breaking Wine y esa cata online que ahora vamos a volver a lanzar. Y ahí fue cuando nos conocimos. No sé, ¿tú conocías algo del proyecto o...? Pues mira, yo de vuestro proyecto no conocía apenas nada. Es verdad que sabes que tenemos un amigo ahí intermediario de estos temas para ponernos en contacto, que también le quiero agradecer mucho porque siempre es una oportunidad conocer a gente nueva e interesada en el mundo del vino y de otros temas gastronómicos y estas cosas. Y entonces, gracias a él fue cuando conocí la plataforma tuya, el proyecto, me encantó y bueno, pues claro que iba a participar, como no. O sea, que un Ahora placer. que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro conocido, que lo mantendremos así pero yo sé que él es bastante selecto en sus... Mucho. es muy, muy, muy selecto y él te invitó, ¿no? Y desde ahí dije, ostras, pues, Eva, ya te empecé a investigar, a stalkear, como decimos, y de ahí llegó, bueno, el proyecto del cual vamos a hablar ahora, que me encantaría que nos compartieras, que es ¿Qué libro me bebo? Así es. Que en primera se escucha muy bonito el nombre y súper curioso, y es que ya desde eso ya te invita a ver qué es, qué hace. Pero antes de llegar a eso, de platicarle al público, tú de profesión estás en el sector salud, eres Sí, soy enfermera. enfermera, sí, supervisora de hospitalización en un hospital en Fuerteventura, que es la ciudad donde resido. Y claro, yo soy de sanidad vocacional desde pequeña. Esto del vino viene, pues nada, hace 5 años aproximadamente. Y bueno, pues un hobby que se convirtió realmente luego en algo más. O sea que de ahí vengo. Porque aparte ya también, bueno, de esta parte profesional en la que te desempeñas y trabajas, todo, hiciste cursos y certificados y también sé que te envían botellas inclusive para que hagas reseñas y los califiques y todo esto. Entonces, vamos, que le entraste con todo al mundo del Qué vino. fuerte, sí. A ver, es una oportunidad muy grande, es un proyecto diferente, ahora lo comentaremos, pero las bodegas, tanto bodegas como editoriales, he de decir que se han volcado en el proyecto y que la verdad estoy súper contenta y me siento afortunada de que sea así y que hayan querido participar. O sea, que sí. La verdad es que la literatura y el vino, pues son dos mundos que hacen una muy buena armonización y tal. Y tú, cuéntanos ahora sí sobre el proyecto. ¿De qué trata? ¿Cómo nació? ¿Qué día te llegó ese El flash, eureka moment, ¿no? El flash, el aha moment que dicen, en pues, combinar la lectura con los libros? a ver, yo ya la combinaba, te he de confesar. Sí. Y como hay otra muchísima gente, ¿no?, que combina cosas. Entonces, un poquito, el proyecto nace como unos 3 años antes de la pandemia, que yo creo que ha sido un momento de catarsis para emprender muchas cosas en diferentes sectores, ¿no? Entonces, cuando sufrimos la pandemia, sí que comprobé que la gente leía más porque pasábamos muchísimas horas, 24 horas encerrados en el domicilio sin poder hacer nada, pues brotaron muchas artes y creativas, ¿no?, en la gente que estaba en casa. Entre ellas, por supuesto, leer. Le dieron por pintar, las otras por hacer bizcochos, no sé. Hubo demasiadas artes plásticas puestas en escena.
Entonces también comprobamos que la gente, por tanto, también bebía más en casa porque no había ningún sitio donde tomarse ni siquiera un café. O sea, es un encierro que nos afecta a todos y que, bueno, pues de ahí empieza a surgir la idea de que por qué no aquello que empezó hacía tiempo como un blog personal, no llevarlo un paso más adelante y poderlo compartir con más gente, ¿no? Y así surge el proyecto. Aquí estamos hablando de dos gustos, de dos pasiones, que es el vino y la lectura. El vino, o sea, a manera profesional, más analítica y eso, ya comentaste que 5 años atrás, pero tú ya bebías normal, o sea, de Bueno, manera a asidua. ver, sí, bueno, a ver, yo siempre mi gusto ha estado más encaminado al vino que a otras bebidas fuera Eso es. parte de lo cotidiano, ¿no? Me surgió el gusanillo, como hace sus 5 años, de formarme más en una disciplina que era pues un hobby realmente. En ese momento nunca imaginé que bueno, que le iba a buscar una salida más profesional. Lo que pasa es que es un mundo que engancha, que Ujú. engancha a querer seguir aprendiendo, a buscar un poquito más, ¿no? Siempre darle un poco más valor al simple hecho de beberse un vino con un amigo o con una amiga y no darle más valor que ese, ¿no? Eso por parte del vino y por parte de la lectura, Bueno, ¿eras devoradora de libros desde siempre o...? desde muy pequeña es una de las cosas que quiero agradecer a mi abuelita, ¿eh? Ujú. Que fue la persona que me crió, porque desde siempre, desde muy niña, siempre me metió mucho en el mundo de la lectura, de aprender, de buscar términos. Ella no pudo estudiar, era una época muy difícil en España, pero siempre quiso que yo avanzase más, que no me quedase como ella, este tipo de cosas. Entonces, oye, por darle gusto a mi abuela, empezó, pero una vez que empiezas a estudiar, el mundo universitario también te exige tener un nivel intelectual, profesional, buscar vocablos, ahondar en el mundo cultural, no solo en el sector en el que te formas, sino intentar ampliar un poco el conocimiento, y fue como un cataclismo, lanzamiento, y devoraba libros, eso es cierto. ¿Y cuándo fue el momento en el que dijiste, pues voy a combinar este libro con este vino? O sea, ¿cómo surgió esa idea del proyecto ya así tangiblemente? ¿Cuándo tienes ese recuerdo de que dijiste, Tangiblemente, va? tangiblemente empecé a publicar estas armonías que se llamaban en ese momento Cata de Emociones, en un blog que yo tenía personal, que era mundogarbar.com, blogspot, ¿no? .com. Entonces hay un par de personas que lo leen, empiezan a seguirme, y al final pues dijeron, oye, me llamaron, me escribieron y me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo más profesional? Utilizamos la plataforma gastronómica, que son una consultoría aquí en Madrid, ¿y por qué no lo hacemos? Dije, bueno, es que me sonó todo tan raro, digo, yo escribiendo profesional, como que esto era más una afición y un poquito, pues esto, ¿no? Para que te lean los amigos y te leas tú misma, o también una manera de, bueno, pues de soltar ahí lo que llevabas dentro. Y dije, bueno, pues venga, pues vamos a probar. Entonces, la primera armonía se publica en diciembre del 19, y de ahí para adelante. O sea que llevamos, bueno, ahora ya lo hago yo sola, y llevamos 2 años sin parar. Y la verdad que las primeras se publicaban prácticamente diariamente. Eso me suponía un esfuerzo horrible porque yo trabajaba en un hospital público, entonces yo devoro libros, pero hacer una cada día suponía estar muchas horas pegada a los libros en lugar de centrarme en otras cosas. Entonces busqué un punto intermedio y empecé a publicar 2 a la semana, martes y jueves. Esto, las bodegas también, enganchar a los autores, buscar editoriales que quisieran participar en el proyecto, y ya te digo que se volcaron todas las grandes editoriales, y a día de hoy pues son entidades colaboradoras con el proyecto ya remuneradamente, vamos a decir, porque esto nació como un proyecto altruista, ¿no? Un poco más allá de lo que te digo, y al final se profesionalizó en todos los sentidos. O sea, ahí ya estás, bueno, mencionaste que se está siguiendo las pautas para un emprendedor, ¿no? Crear, crecer, monetizar, que es la que bueno, tú creaste porque te gusta, empezaste a crecer, que te empezaron a seguir y ya, qué bueno que bueno, pues a nivel negocio
y ya vas a eventos y todo esto, que ya llegaremos a ese punto. Entonces, bueno, para entender bien el concepto, lo que tú haces es, primero eliges un libro o el vino, ¿cómo es el proceso de selección? Primero elijo el libro. Ujú. Y cuando me van llegando libros y los voy leyendo, voy buscando las partes más importantes del libro que me pueden cubrir con, al principio yo ya tenía vinos, entonces los fui cazando más fácilmente, vamos a decir, porque yo ya disponía de ese stock, entre comillas, ¿no? Eran libros que yo tenía en casa y vinos que a mí me llegaban o que yo compraba. Así empecé. Luego, teniendo vinos que a mí ya me resultaban por notas de cata convencionales, clasificas un poco las uvas, qué tipo de características tienen desde el punto de vista de descriptores organolépticos, y entonces era más fácil encontrar esos matices que nos cuenta el autor en la novela que nos está escribiendo. Es verdad que se puede encajar con el autor, con la novela, con el contexto, con la historia que nos cuenta, con la época en la que nos está contando, si es novela histórica. Entonces vas buscando aquellas cosas que pueden ser similitudes y que pueden unir ambos mundos de tal manera que al final el lector, cuando lee la armonía, digamos que es una manera de potenciar las sensaciones que está teniendo el lector cuando está leyendo. Entonces, cuando tú lees, tienes ya, o sea, primero lo debes de leer para ver qué vino le encaja. Una vez que ya tienes el vino que crees que le encaja o que, bueno, y después este vino le va a este libro, después ya lees con una copita acompañando el libro, o sea, ¿cómo es ese proceso para hacer? El proceso es más largo de lo que, a ver, ahora ya se va cortando porque ya vas cogiendo destreza y práctica y esto, pero al principio era un poco más largo porque a lo mejor había 3 vinos que me resultaban muy parecidos y que podían encajar perfectamente con el libro que estaba leyendo, pero como quería darle más valor, intenté buscar vínculos que establecer uniones, más puentecitos entre el autor, su biografía personal, no tanto la que se conoce por editorial. Entonces llamaba a los autores, contactaba con ellos para que me contasen más cosas, motivo que les llevó a escribir ese libro, buscar cuantos más puntos de unión mejor para acercar al lector a lo que nos estaban intentando contar. Y igual con las bodegas, historia familiar de la bodega, dónde está ubicada, por qué les pusieron ese nombre al vino y de dónde surge. Entonces, cuantas más vértices tengan, Conexiones. así como los radios de una bicicleta, así, exacto. Es que sí, se dice fácil, voy a armonizar un libro con un vino y como dices, hay que analizar muchísimas cosas pues para que salga bien. Y para la gente, por ejemplo, que quiera replicar esta actividad o método o vivir esta experiencia, ¿no? Porque al final es una experiencia, ¿cómo podría hacer? O sea, van a tu blog, ven alguna novela que les pueda gustar y consiguen el vino, pero ¿y después qué? O sea, ¿en qué parte lo pueden abrir? Porque cada vez que leo voy a beber, ¿cómo Bueno, recomendarías? a ver, yo para contar, porque claro, si desgranas toda la novela no tiene gracia, porque lo que también intenta este proyecto es dar a conocer autores y vinos españoles, que así es como surge. Sí que me permito la licencia de vez en cuando de meter algún libro más técnico y por tanto como libros técnicos españoles o en español hay pocos, pues me puedo permitir un poco la licencia de buscar autores extranjeros, no internacionales y vinos internacionales que le vayan. Y intento ya ahí sí focalizar, pues si el autor es argentino, buscar un buen vino argentino, si es de Mendoza, buscar un vino de Mendoza y así sucesivamente para acercar un poquito más al lector a las cosas. La complicación viene con la selección del vino, porque las selecciones de los vinos sí que se hacen con una cata que se llama de análisis sensorial, es más complicado de explicar así en una entrevista, pero se buscan descriptores organolépticamente, que es complicado, yo sé que es complicado explicarlo, pero es más complicado cuando ya estás sumergido y te van viniendo aromas y te van viniendo sensaciones y te empiezan a encajar. Igual para este libro no, pero te acuerdas que leíste otro que dijo, pues, y lo retomas. Entonces tengo la biblioteca con los libros llenos de post-it, de estos de colorines que asoman por todas partes de los libros porque te va recordando cosas. Sí que teníamos un comité de cata cuando yo empecé, que éramos 3 personas, porque creo que al final, cuando catas muchos vinos en una tarde o en una mañana,
al final tienes que descansar porque los sentidos se bloquean, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, sí que tenía ese comité de cata para decidir, oye, pues si al final va a ser este, porque creo que lo que has descrito sí se cumple, más Y, objetivamente. ujú, ujú. Y para, o sea, tú comentabas en el evento en el que participaste que el vino evoca emociones. Totalmente. Y también, bueno, los libros, cuando lo lees, ¿no? Inclusive Sí. contabas allí alguna experiencia. Mm. Entonces, lo que intentas es como que se emparejen esas emociones, que sea como, Sí, eh, emparejarlas y potenciarlas, si quieres también. es, De hecho, a mitad del proyecto, pues dije, oye, mira, se puede todavía darle otro golpe, ¿no? Otro giro de tuerca y darle todavía más valor. Entonces creé una lista en Spotify que también se llama ¿Qué libro me bebo? En el que están colgadas una lista de música y bandas sonoras, hay de todo, ¿eh? De todos los estilos, que son, o sea, el lector cuando lee la armonía está escuchando la música que el autor eligió para inspirarse para escribir ese libro y no otro. Que eso también es un punto a tener en cuenta porque conecta, es una vía de conexión casi directa con el sentimiento que evocó al autor a escribir ese pasaje, ese capítulo o lo que se haya elegido para encastrar o armonizar el libro y el vino. entonces ahí estamos hablando que ya son tres vías, ¿no? Porque tienes la auditiva, la Eso de es. la lectura Sí, y la del sí, gusto, ¿no? Con el vino. sí, Entonces, lo que tú haces es un combo de actividades para que sí, sea sí. potencias totalmente. Totalmente, porque también ten en cuenta que las armonías que están publicadas eh, pretenden también dar a conocer mundo gastronomía, turismo, patrimonio cultural, lo que engloba toda esa. Tanto, si es te pongo un ejemplo, el autor es de Ciudad Real, Ujú, pues quiero dar a conocer qué se come en Ciudad Real, cómo se llega allí, qué patrimonio hay para ver, todo lo que pueda enriquecer a la oferta enoturismo, es oferta cultural tipo cine, teatros, qué ofertas tienen el lector para poder enriquecerse más todavía en la visita, si hay bodegas visitables y la bodega de donde elijo el vino es visitable, se puede concertar la visita a la bodega, que ya lo hemos hecho también. Entonces, me parece que es cerrar el círculo, si quieres. ujú, ujú. Oye, y si alguien quiere vivir, por ejemplo, esta experiencia y que sea un poco, sí, que sea guiada por ti, te pueden contactar y haces eventos online, por ejemplo, o A ver, de alguna online, manera que compartas, que sí, tú claro. guíes, ¿no? Sí, mira, en una de las armonías con Gonzalo Giner, que es uno de los escritores más importantes de novela histórica de este país, hicimos la visita a Bodega Beganzones, pues para que él también probase y leímos el pasaje que yo elegí para su libro Las ventanas del cielo, para que él probase también el vino que yo había elegido, porque ten en cuenta que hay autores generalmente son aficionados, pero bueno, hasta el nivel consumidor base, ¿no? Pero también me quería hacer feedback de si el autor se sentía identificado o qué sentía al probar el vino que yo elegí para su libro, que no es, o sea, los libros para los autores son como casi un hijo. Claro. Entonces, cuando eliges algo así tan importante y tan íntimo también, y que lo va a compartir con sus lectores, pues para ellos significa mucho. Y la verdad es que la experiencia fue espectacular. Sí. Iba a ser un comentario de algo que comentó un autor en el evento de Tacoronte, ¿verdad? Sí, Pero te no me mando- quiero adelantar, pero si sí. quieres, pasamos a esa parte del evento, nos cuentas en sí cómo surge el evento, que te invitaron, todo esto, dónde fue, todo, todo. Pues mira, el evento se realizó hace 15 días cerrando la Semana de Novela Histórica de Tacoronte, Tenerife, Tacoronte Acentejo. La invitación vino por parte de uno de los propios autores, con el que yo no había trabajado antes en armonías, pero que coincidí con otros dos que sí, dentro del evento, que me hizo mucha ilusión, la verdad, y se hizo en la Casa del Vino de Tenerife. Entonces, tanto Casa de Vino de Tenerife como Fundación Tenerife Rural
se conchaban, ¿no? Se alían con este autor para poder hacer este evento, porque él es parte no digamos socio fundador, pero es de los primeros que colaboraron con la Casa del Vino de Tenerife. Es una casa histórica de 1672, un lujo para conocerla, preciosa, hacen exposiciones y eventos, y dije, pues adelante. Entonces esto surge para armonizar 8 autores. En principio van a ser 15 vinos. Y dije, a ver, que son 2 horas, que vamos a salir de allí fatal. Porque la gente no está acostumbrada a catar, ¿no? Entonces, parar a la gente, si el vino está muy rico, que lo dejen en la copa y que no sigan con él, va a ser complicado. Entonces hicimos 8 libros, 8 autores y 8 vinos, de vinos de Tenerife, vinos tinerfeños. Todos los autores no son de Tenerife ninguno, salvo José Zoilo, que fue el que inició esta locura, maravillosa locura, pero que fue así. Vamos a poner el enlace del evento que me compartiste para que Perfecto. vean cómo lo llevaron, que estuvo súper interesante. Tú invitabas al autor, leías un pasaje, comentaban, y después también probaban el vino, hablabas un poco sobre el vino, Sí. pero cuéntanos la parte, cómo fue el evento, que nos cuentes un poquito el backstage de esa parte. Si quieres, vamos comentando un poquito Vale, los primeros 3 vinos o así con los 3 libros, vale. para que nos cuentes el proceso de cómo llegaste a elegir esos vinos. Entonces, el primer vino la primera autora que presentaste fue Alicia Ballina, Sí, Ballina, ballena. es Ballina, ajá, con su libro La hija del mar. Exacto. Entonces, Sí. si nos Comenta un quieres poco. contar un poquito, sí, comentar el libro que yo ya lo tengo apuntadísimo, porque Vale, pues solo mira, de... Alicia Ballina es, aparte de una autora maravillosa, personalmente es increíble, o sea, es divertida, locuaz, súper rápida mental, muy elocuente, no para de hablar, no te digo que hiperactiva, pero es de estas mujeres que emprendedorísima y que tiene una inquietud de escribir este libro, porque ella actualmente dirige el Museo Naval de Madrid y fue directora del Museo Naval también de Cádiz, ¿no? Entonces, el libro que ella escribe, La hija del mar, está ambientado en una mujer para escapar, una cordobesa, Ana María Soto, para escapar de un matrimonio que tiene concertado, pues se alista en la armada, o sea, se camufla como un hombre y se mete en un barco pues eso, en la armada, nada menos. No se le ocurre otra cosa a esta chica que para poder viajar y huir se camufla, se disfraza y pasa desapercibida. Lo que pasa es que en aquella época enrolarse en la armada suponía pues 4 años de su vida intentando camuflarse, o sea, que no es fácil. Ya, es que ahí cuando estaban contando el libro te surgen un buen de preguntas y yo decía, es que voy a ir por el libro, ya lo Sí, tengo sí, apuntadísimo sí, y ya me sí. gustaría preguntarte en qué terminó y eso, pero bueno, ya sería spoilear Pero luego te lo para los cuento, en que... qué terminaron todos, ¿vale? ¿Eh? Que luego te cuento en qué terminaron todos. Ah, sí. Esto ha sido posterior, la verdad es que está muy chulo. Sí, una historia impresionante porque comentaban ahí en el evento, ¿no? Que, claro, se dice fácil, te camuflas como hombre, pero a ver, que tienen pues que dormir en los mismos camarotes, o sea, la vida diaria, pero ¿cómo le hizo para...? Pues porque mira, cuando yo me vengo a vivir a Canarias, o sea, había un vínculo establecido sin quererlo, porque me sorprendió mucho. Yo Alicia como escritora no la conocía, pero sin embargo busqué puntos que incluso me podía sentir bastante identificada, no con la protagonista, sino con el global de la historia que cuenta en el libro, ¿no? Porque siempre dejar tu casa, meterte en un barco, viajar a otro sitio que no es tu zona de confort. Entonces se establecieron ahí muchos vínculos bastante subjetivos con los que, bueno, pues de ahí empecé a tirar del hilo, ¿no? Y, Oye, y la elección del vino para este libro, ¿cómo fue cuando dijiste este? sí, la elección del vino fue Zanata. Ujú. Es un vino blanco, 100% marmajuelo, que es una uva bastante identitaria aquí en Canarias. Y bueno, me parecía un vino bastante atrevido,
y me casó muy bien porque igual el atrevimiento que tuvo esta mujer, ¿no? Para enrolarse en esto, daba por supuesto que el vino tiene una estructura suficiente como para aguantar un viaje de este calibre y un vino férreo, pero a la vez tiene ese regustito dulce, amable, que comporta una chica joven que se enrola en esto, ese punto de inocencia quizá de Ana María Soto, pues siempre queda perpetuo ese perfume de mujer, ¿no? A lo largo de toda la historia. Entonces me casó perfecto con ella. También ahí la pregunta que me surge a mí es, o sea, debes de tener una biblioteca mental tú de todos los libros, de todos los vinos que pruebas, porque claro, te debes de acordar, pues esto que estoy leyendo me evoca este vino, o bien esa imaginación de decir, pues es que este libro pudiera ir con un vino que tuviera esto, ¿sabes? Este tipo de variedades, con tanto tiempo de añejamiento, vas y buscas cuál pudiera ser, o sea, Sí, es que de los dos lados de los tienes dos una lados. capacidad enorme porque... Hay mucho libro en casa y hay mucho vino también en casa. Entonces, y los que van llegando, porque sí que como tú bien has dicho, no solo es lo que yo tenía de stock en casa desde el principio, sino que tanto las bodegas como las editoriales se han implicado tanto que recibo, afortunadamente, que recibo los libros en casa, los autores se implican y me los envían ellos personalmente para que lo pueda hacer, y las bodegas, enólogos, ya son más amigos que quizá que simplemente el hecho de el nexo de conexión con la bodega, ellos quieren participar, ¿no? Y venga, yo también quiero hacer esto, yo también quiero que mi vino salga en esto, que mi libro salga en esto, y para mí es una suerte. Sí. Porque en un principio decías que sí, primero tenías el libro y luego buscabas el vino, pero claro, si te mandan el vino, lo debes de probar y luego como que buscar una novela que encaje con Bueno, lo voy que te... buscando ya, a ver, el truquillo del asunto, no mucho truco, porque oye, si no, no tiene gracia esto, los voy clasificando un poco en función de alta probabilidad de que pueda encajar. Es decir, Ya. si el libro o el autor, por ponerte un caso, tengo un autor que también está en el evento de Tacoronte, que es Mario Villén, que yo le adoro, y es de, vamos, este chico, pues es de un pueblecito de Granada, ¿no? Que fue el libro Entonces, de Nasari, ¿no? sí, El Nazarí. libro de Nasari, Sí, perdón. sí, Nazarí. Entonces él habla un poco de la Córdoba y de la Granada, de la época pues de los emires y de cómo surge los nazaríes en la península y cómo se perpetúan a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces ya no le voy a poner un Rioja, o sea, yo ya voy buscando un poco pues vinos que tengan Ya. ese pulso de historia pues, del califato, que vengan de esa zona preferentemente, que es muy complicado también, o que tengan algo que me pueda dar ese punto de unión con el autor, por lo menos con el autor, y luego ya veremos si la historia confirma lo que se elige o tenemos que optar por otra cosa que a lo mejor no tiene nada que ver. Mario fue Con, uno de los que ya conocía de antes, de los que te he dicho que ya había armonizado previamente en otra ocasión. con este libro y autor escogiste un vino que era el Siete Fuentes, me parece, listón Ya negro te apunté. con tintilla, ¿verdad? Sí, maravilloso. Listán. Lisa Negro, sí. Este es de Bodega Suertes de Marqués. El dueño es Jonathan García Lima y es uno de los bodegueros y enólogos más conocidos ahora mismo del panorama nacional, por supuesto de Canarias y de Valle de la Orotava, que es de donde es el vino, de los Claro, dos más conocidos. No vamos a decir porque si no te enemistas con el otro amigo que tengo en la zona, hijo. exactamente. Sí, claro, porque en este caso tenías que hacer la armonía con vinos de Canarias, evidentemente. De Tenerife. Eran todos de De, Tenerife. todo Tenerife. Perfecto. Luego, otra súper interesante fue bueno, tu, ¿cómo se dirá? Homóloga de profesión, Nieves, ¿era? Sí, Nieves Muñoz. Va, qué historia también, esa me dejó. ¿Nos puedes contar un poco por qué este libro se veía, claro, la historia que contaba y lo que vivía esta persona en la guerra? Voy a dejar que tú lo cuentes, pero dices, o sea, ¿qué libro, qué vino le puedo meter a esto? Y saber cómo fue tu proceso para la elección.
Pues mira, ella ya estuvo armonizada en anterior ocasión con el mismo libro, con lo cual era un reto, doble reto para mí, igual que con Nazarí, porque Nieves ha presentado en esta semana de novela histórica, presentó otro libro, que era Las damas de la telaraña, que es el nuevo que ha escrito, igual que ha pasado con Mario, que presentaba Bailión. O sea, que era retomar el mismo libro con vinos que no tenían nada que ver con lo que les elegí la primera ocasión, entonces era como doble reto para mí. Entonces, Las batallas silenciadas, que es el libro que escogimos de Nieves, es un libro que cuenta la batalla de Verdún durante la Primera Guerra Mundial y se centra en la figura de chicas, pues entre ellas Irene Curie, que es la hija de Madame Curie, y los inventos, que el primer aparato de radiodiagnóstico portátil fue de un español, pero bueno, ayudó mucho en las trincheras en aquella época, portado por esta chica durante la batalla, ¿no? Salvaron muchas vidas, cuenta cómo se enfrentan a las mutilaciones de los soldados que atendieron, siendo niñas de una clase media alta, cómo sobreviven a todo esto emocionalmente también, con lo cual unía mucho la esencia del proyecto con lo que estaba escribiendo Nieves, ¿no? Entonces, elegir un vino no fue fácil. En este caso, elegiste un listón blanco, Mm. ¿De el vino Quique? que, Bueno, ajá, lleva una moscatel, ¿eh? Esta tiene, moscatel. sí, sí. Es de Quique de Wine, que es de Alejandro Gallo, y tiene un golpecito afrutado que es propio de la moscatel de Alejandría, que en un principio dices, pero ¿cómo es posible que ponga algo dulce cuando te están contando una batalla súper sangrienta de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues que tiene que ver, Ujú, pues, entre otras cosas, que una de las protagonistas es enfermera, como la autora del libro y como servidora. ujú, ujú. Entonces, una de las cualidades que tenemos las enfermeras es el arte de cuidar, pues siempre es lo que más puede endulzar el sufrimiento y el dolor de un herido en cualquier momento, y más en una batalla de estas características, que eran chavales jovencitos, alistaban todos los hombres que pudieran ir, empuñar un fusil o que pudieran luchar, iban al campo de batalla, ¿no? Y había muchos buenos niños, porque ahora los consideramos niños por edad, pero en aquella época ya eran hombres y podían luchar. Ya, sí, ya que tocamos tres, cuatro autores del evento en Tenerife, ¿nos puedes contar de todos los libros que has hecho y con las armonías de los vinos, alguno que te haya impresionado mucho o alguna experiencia así como muy particular que hayas dicho, con este me pasé, no sé, Con este me pasé. o alguno que lo haya probado alguna otra persona y te haya dicho, oye, es que con esto que nos recomendaste, sí viví una experiencia muy diferente, no sé, algo que haya surgido. A ver, esto es complicado, esto que me preguntas, como dirían, me alegro que me hagas esta pregunta, pero esto es complicado porque, ¿sabes qué pasa? Que cada persona vive la experiencia de una manera completamente diferente. Ujú, Y te explico por qué. En el tema del vino, sobre todo, el momento en el que lo tomas, con quién te lo tomas y tu condición emocional y anímica del día que te lo estás tomando marca el que te pueda gustar o lo puedas odiar. Entonces, aunque yo intento transmitir un mensaje al lector, uniendo el mundo del vino y el libro, no siempre vas a encontrar hay gente que te reporta el feedback y dices, oye, pues sí, mm, me ha gustado, me he identificado, lo he visto como tú y tal, pero va a haber otra muchísima gente que no, porque los gustos de cada uno personales también inciden mucho en este tipo de cosas. Entonces, si alguien es muy bebedor de vino tinto, por ponerte un ejemplo, pues nunca se va a sentir muy identificado, o es muy raro que lo sienta con la armonía del Quiquere, ¿no? Con el libro de Nieves, por ponerte un ejemplo. está en el contexto, ¿no? En el que lo beba, si uno está leyendo ese libro con ese vino en la playa o está en la montaña con nieve, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también la gente va buscando identificarse en el mundo del vino, por ejemplo, marca momentos muy importantes de las personas. O sea, la gente celebra
Navidad con vino o el cumpleaños de un ser querido, una boda, pues momentos así que marcan mucho en la vida del que lo prueba, ¿no? O para celebrar una despedida de soltero, no sé, te pongo muchos ejemplos, pero no siempre te va a caer igual, no siempre te vas a ver igual, incluso si hay música ambiental lo puedes trastocar todo, el tipo de iluminación, igual que Ujú. pasa en gastronomía, te pueden ir a un restaurante maravilloso con luz tenue, música y la comida te puede parecer deliciosa y sin embargo la misma comida en un comedor de hospital, por ejemplo, te puede parecer horrible, no sé, por ponerte un caso, ¿no? Sí, el clásico ejemplo, ¿no? Que vas a una bodega en un país porque estuviste de vacaciones y vas a otro país, otra ciudad, visitas una bodega, estás súper contento y tal, pruebas el vino, "Oh, está delicioso, me llevo una caja". Y llegas a casa y lo pruebas un día en Madre la noche y dices, oye, esto no fue lo que compré, mía. pero claro. No, con las películas de cine también te puede pasar. Hay películas que están calificadas por los críticos como maravillosas, igual vas tú y dices, pues mira, pues no es mi estilo, no me llena. O al revés, ¿sabes? Una película que esté calificada, pues bueno, del montoncito, vas y a ti te vuelve loco y te chifla. Pues con esto pasa igual. Ujú, ujú. Comentabas que de repente te das licencia de hacer este ejercicio con autores y vinos extranjeros. ¿Nos puedes contar alguno que tengas en mente? A ver, mira, de libros técnicos, por ejemplo, sí que hemos metido un par de ellos. Pues te puedo decir, por ejemplo, pues no sé, el Atlas que está publicado por Hansen Robinson. Hansis es una de las expertas en vino, Master of Wine, más conocidas y reconocidas del mundo, ¿no? Enológico. Y también metimos un vino que es Saber Comer y Vivir y Comer, que es de un autor argentino, y pues ya me metí y pues puse el Enemigo, que es uno de los vinos que más me pueden gustar, de Alejandro Vigil. Ujú. Muy bien, muy bien. Oye, y ahora para el año 2023, ¿qué tienes dentro de tus planes? Los propósitos del año. Bueno, Pues, sí, planes, propósitos, sí. a ver, me encantaría seguir con esto. Creo, vamos, no, voy a seguir con esto. Luego, a nivel que sigamos creciendo, pues el que Dios quiera, ¿no? Pero creo que es un proyecto que debe de seguir adelante y que muchos autores nuevos, noveles, conocidos, editoriales conocidas y no tan conocidas, autopublicados, lo que quieras, creo que tienen que darse a conocer y que autores bodegueros y vinos españoles muy renombrados, los hay, pero también hay muchos de muy buena calidad, muy poquito conocidos, bodegas pequeñas, con poquita producción y que sin embargo son vinos excelentes y hay veces que el consumidor no los llega a conocer porque no hay oportunidad. Entonces creo que esto debe seguir. Entonces sí, bueno, si además es un proyecto que ya está avalado y por instituciones gubernamentales, pues mucho mejor, claro. Muy interesante. Y, por ejemplo, para las personas que te quieran seguir, pero más en un tema, bueno, las redes sociales, tu contacto, todo eso los vamos a dar al final, pero que quieran participar en este proyecto como un tipo comunidad, ¿tienes ahora? Que Sí. hagan algunas reuniones virtuales o presenciales de Vale, manera... Ujú. sí, a ver, todo el que quiera que se encuentre en la inquietud, ¿no? De que esté escribiendo una novela que la tenga publicada de cualquier género, salvo la infantil por razones obvias, porque no puedo mezclar, claro, esto también me lo han propuesto y digo, no, Con un porque mosto. no puede ser, ¿no? Pues nada, los canales están abiertos, pueden contactar conmigo en todas las redes sociales por mi nombre y por el proyecto, sobre todo. ¿Qué libro me bebo? Está en Instagram, en Facebook, lo buscas en el Google y te aparece. O sea, que no No, hay pero problema. como personas aficionadas, por ejemplo, o sea, También, yo no soy ni contactan, autor ni productor. contactan, Pero contactan conmigo y muchas veces piden opinión. Oye, mira, que acabo de probar esto, ¿qué te parece? Y bueno, pues, oye, que te situra más, yo encantada de que me preguntes, pero igual lo que te diga no te cuadra, pero yo te lo digo. Así que no hay problema. Pues estaría bien hacer una actividad, ¿no?
como un club de lectura, pero nada más que sea de lectura, con vino en mano. Como el Club de las Armonías, ¿no? ¿De qué libro me bebo? Sí, sí se puede hacer, claro que sí. Sí. De Hay que hecho, hacer mira, un día. en la Casa de Vino de Tenerife, con el evento este que hicimos, al final la gente tiene acceso a poder adquirir las armonías completas. O sea, que esto ha sido, esto que te he dicho, digo, ¿en qué acabó esto? Pues esto acabó en que la gente puede ir, se lleva el libro y se lleva los dos vinos que se eligieron para cada libro, firmados por los autores. O sea, que al final esto ha ido creciendo y se pueden adquirir. O sea, que te digo que, ¿por qué no? Oye, ¿y en línea también se podrá para los que escuchan de fuera de las... Yo creo que sí, porque no se va a poder. Yo creo que además se pueden enviar, o sea, Ah, nada, voy a... yo personalmente no tengo stock en casa porque me tengo que ir saliendo para meter más libros, ¿no? Y vinotecas y cavas, pero sí, se puede contactar conmigo y que hacerles llegar lo que ellos quieran. Con este método o ejercicio que tú haces, a lo largo de este tiempo, ¿ya cuántos libros has armonizado? Mira, Con... publicadas hay ahora mismo 197. Wow. Pero realizadas esperando cola de publicarse, la idea es llegar a las 365 que formarán parte del formato físico del libro ¿Qué libro me bebo? 365 armonías. Ese es Lees el fin. rápido también, entonces. Eso es. Pues está impresionante. Yo apenas me logro leer Bueno, ahora estoy con un libro al mes, que es el objetivo. Sí. Ya intentaré armonizarlo con. Ya te pasaré los títulos con los que estoy para que me recomiendes algo. Este, Genial. Oye, Eva, entonces, ¿la gente dónde te puede encontrar ahora sí decir bien Pues mira, los... en Instagram, por ejemplo, que es muy fácil, @qué libro me bebo o @egarbar, que soy yo, en cualquiera de los dos formatos. En Facebook igual, pones qué libro me bebo y te aparece, o mi perfil también te aparece. O sea que no hay problema ninguno. Así como pregunta rápida, por ejemplo, para tipos de género, cuando estaba viendo el evento decía, oye, y una novela, por ejemplo, de estas de terror, así que, ¿qué tal? Como, ¿qué le pondrías? Yo no Pues, leo de ese pues mira, estilo, de pero novelas de terror a mí me inspiran siempre bastante los vinos tintos con mucho cuerpo, porque depende del género, pero hay novela negra o, no, o thriller, ¿no? Que siempre hay algún asesinato de por medio, este tipo de cosas. Ya armonicé uno de una autora de aquí de Fuerteventura, de Yasmina Pérez, El asesino de novias. O sea, no te digo más. hombre, Y sí, sí, claro. Entonces, un buen tinto que tenga un final muy largo. potente, pero ya tendrás que meter también picoteo o no. Bueno, Ya que imagínate, sea- si cato los vinos y tengo que catar el picoteo, ¿sabes? Oye, muy, muy interesante. Voy a echar aquí así, lo voy a dejar para hacer un día un live con, Venga, con algún libro y algún vino y genial. que nos lleves estilo el evento este que hiciste en Tenerife Sí, y invitamos a todas las personas para que vivan esta experiencia, incluido yo, que me encantaría, de tu mano. ¿Cómo ves, Eva? eso. Tú sabes Te que yo estoy- contigo colaboro cuando tú quieras. ya te estoy comprometiendo aquí Ya, bueno, ya me al aire, comprometiste ¿no? una vez y yo también piqué. Esta es la segunda, así que no hay problema. Bueno, perfecto, perfecto. Dejamos los enlaces Sí, para que las personas también te sigan ahí en las redes sociales y sigan tu estupendo trabajo. Muchísimas felicidades. Y también muchas yo creo gracias. que, o sea, es un proyecto súper noble porque das a conocer, bueno, primero te enfocas en Sí, España, ¿no? Que es tu sí, tierra, sí. los autores españoles, junto con los productores españoles. Es un proyecto súper noble y muchísimas felicidades por esta labor porque pues mira, yo hoy conocí a, ¿cuántos estuvieron? 8, ¿no? Autores, de los cuales, o sea, es que fijo, dos tengo clarísimos que los voy a, a adquirir y los otros, para mi madre que tiene lee muchísimo, que le voy a llevar ahora, Pues le van a que encantar, ¿eh? vaya. Te lo recomiendo. Sí, porque es que, no, que esto que haces, al final es para esto también y surge efecto seguramente con todas las personas con las que estuvieron en el evento, con los que van a escuchar esto. Vamos a poner el link
que me pasaste el de YouTube para que lo vean y se enganchen como yo. Y se promueve el vino y la lectura, que, bueno, es Muy fantástico. bien. Muchas gracias, por todo, Eva, y seguimos en contacto. A ti, gracias a ti por la invitación. Muy bien.